Amigos, qué gusto nuevamente compartir con ustedes y en esta ocasión tenemos la grata presencia de Andrea Romo Pérez. Ella es coordinadora zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, con quien vamos a dialogar respecto a algunos temas. Bienvenida a la audiencia del Heraldo, una persona muy joven que está al frente de esta cartera de Estado, que tiene básicamente en su haber el tema de los vulnerables. ¿Cómo está el tema de los convenios hacia los GATS parroquiales y cuál es el impacto que ustedes esperan lograr? Bienvenida a la audiencia. Buenos días, muchísimas gracias como siempre a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación como es el Heraldo. Bueno, efectivamente nosotros desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, liderado por el ministro Esteban Bernal, trabajamos en las áreas de personas con discapacidad, atención a adultos mayores, atención a niños que están en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad hasta 3 añitos en los centros de desarrollo infantil y en la modalidad Creciendo con nuestros hijos, y a niños, niñas y adolescentes que están en alguna condición de vulnerabilidad, sobre todo en temas de mendicidad y trabajo infantil. Trabajamos con nuestros proyectos de protección especial en esas áreas y en las casas de acogida que tenemos convenios. Perfecto. ¿Y cómo está el tema de los GATS parroquiales? ¿Cuál es el impacto? ¿Hacia dónde están ustedes queriendo llegar con estos convenios? Bueno, nosotros hemos hecho mucho énfasis en el tema de la corresponsabilidad de la entrega de los servicios sociales. Definitivamente por muchos años se generó una dependencia de los gobiernos locales al gobierno central. Sin embargo, hemos trabajado en corresponsabilidad y tenemos convenios suscritos con gobiernos parroquiales y gobiernos cantonales justamente para entregar servicios para personas con discapacidad, personas adultas mayores y temas de desarrollo infantil y erradicación del trabajo infantil. Al momento tenemos el 100% de los convenios suscritos en desarrollo infantil, es decir, todos los gobiernos parroquiales con los que tenemos convenio, todos los gobiernos cantonales con los que tenemos convenios ya están, tienen los recursos para continuar con los servicios de desarrollo infantil. Aquí atendemos a más de 6,000 tenemos más de una inversión que supera los $4 millones en este tipo de convenios, y adicionalmente tenemos una cobertura que, por ejemplo, solamente en el GAT de Ambato tenemos una cobertura de más de 400 niños, y esto nos dice que las cifras nos permite también impactar en el tema de la erradicación de la desnutrición infantil, porque ese es el objetivo de toda la estrategia de los centros de desarrollo infantil, así como la modalidad Creciendo con nuestros hijos. También en los temas de erradicación del trabajo infantil y erradicación de la mendicidad, hemos suscrito el 100% de los convenios. Tenemos una atención de aproximadamente 880 niños, niñas y adolescentes de las parroquias rurales, principalmente del Cantón Ambato, del Cantón Baños. Ayer, de hecho, estuve en Ulva verificando el servicio, y tenemos convenios suscritos también en el ámbito de adultos mayores. Entonces, nuestros técnicos, nosotros financiamos el costo o los salarios de los técnicos en territorio, y ellos van a las casas de los adultos mayores, les hacen grupos de encuentro, para que es súper importante que los adultos mayores tengan otro tipo de actividades, espacios activos en los que ellos puedan tener actividades para una mejor calidad de vida. Y finalmente, para personas con discapacidad, financiamos un centro para personas con discapacidad en Patate, en convenio con el GAT municipal, en convenio con una fundación en el Cantón Pelileo, específicamente en Huambaló. Igualmente financiamos la alimentación y también el costo de los técnicos. Qué importante saber cómo están atendiendo y cómo también se está haciendo las diferentes inversiones en estos grupos de atención prioritaria. ¿Cómo está el tema también de los niños en condición de movilidad? Bueno, nosotros se identificaron que existe, y sobre todo en la provincia de Tungurahua, niños de inmovilidad humana que estaban en condición de vulnerabilidad. En este marco, junto a Naciones Unidas, a voluntarios ONU y con una inversión también del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se ha trabajado en procesos de regularización, porque son niños que estaban en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, hubo un decreto presidencial en el que se estableció el procedimiento, algunos temas que eran necesarios en el marco de la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, establecer cierta normativa que nos permitía agilitar el proceso de regularización de niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos no acompañados. Eso es uno de los nuestro principal foco de interés: niños, niñas y adolescentes no acompañados o en vulnerabilidad. También debo decir que tenemos niños que están en situación de movilidad humana en nuestros programas de erradicación del trabajo infantil, y también en nuestros centros de desarrollo infantil. Lastimosamente, estos niños son las víctimas incluso de redes de trata. Entonces se ha identificado algunos temas, y después de pasar por la autoridad competente llegan a nosotros para poderles atender a través de nuestros servicios. En las casas de acogida tenemos
casos de niños que son lastimosamente bebés, que han sido abandonadas o han venido de hogares de violencia y que luego pasarán después del proceso legal respectivo, ya podrán estar listos para poder entrar a un proceso de adopción. Qué importante saber que también estos niños tienen un nivel de protección que es muy importante, porque en realidad, como dice el Papa Francisco, son grupos descartados, ¿no? Ahora, cambiando de tema, y este es un tema que ha sido, digamos, el boom de la opinión pública, ¿cómo es posible que hace pocos días, ¿no?, unos antisociales estaban cobrando el bono, y eso generó un poco de intranquilidad en la comunidad, en toda la sociedad, puesto que ¿cómo es posible que algo así haya ocurrido? Es importante aclararle a la colectividad qué fue lo que pasó. Bueno, lastimosamente, como usted bien lo dice, son redes que están ya completamente estructuradas, y esto es un problema que viene desde hace muchos años atrás. Entonces voy a empezar explicando que esto, identificado cuando inició el gobierno del presidente Lasso, empezó un programa a través del ministerio que se llama Pago Seguro, justamente para que todas las personas que cobran el bono en ventanilla saquen una cuenta bancaria. Entonces es un proceso de socialización, sensibilización, capacitación, para que saquen una cuenta bancaria y registren su cuenta bancaria en el MIES y sea depositado directamente. Con esto reducir el riesgo de los cobros indebidos. Al momento tenemos más de 400,000 usuarios del bono y pensiones que están cobrando a través de cuenta bancaria, y esperamos cerrar el año con aproximadamente 730,000. Ahora, viene la parte del cobro por ventanilla. ¿Qué es este problema? Así es. Lastimosamente existe, como decía el comandante de policía, esto es la punta del iceberg. Los casos que aquí se identificaron son casos de personas que habían fallecido y que nunca se reportó el fallecimiento, que puede ser por diversos motivos, porque la familia no lo hizo, son personas que están en la zona rural, que a veces no hay ese interés de hacerlo, o puede ser también que hubo complicidad de funcionarios de la institución encargada del registro. Porque realmente, ¿cómo sabían que estas personas habían fallecido? O sea, se necesita saber quién puntualmente, en qué provincia, cuándo falleció. Así es. Tal vez algún hackeo o algo. Y adicionalmente, entonces, claro, nosotros como ministerio recibimos la información. Nosotros tenemos mucha información del Ministerio de Salud, del Registro Civil, de la Secretaría de Ecuador Creciente de Nutrición Infantil, dependiendo del tipo de bono o pensión que se entrega, porque entregamos a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas con el bono Infancia Futuro, las personas de pobreza, la información de registro social. Entonces nunca recibimos la información de personas fallecidas. Por eso es un problema grave, porque nunca se reportó aquel. Esta es una cuestión. Nosotros ya estamos procediendo con las acciones que corresponden para la suspensión de estos bonos, y también colaborar con las autoridades competentes en todo lo que se requiera. También debo resaltar que nosotros como institución recibimos denuncias mensuales de personas que se acercan a la ventanilla y les dicen: usted ya cobró el bono. Las personas dicen: yo no cobré el bono. Lo que hacen es, vienen al MIES, nos indican que hay a este caso, hacen su denuncia, nosotros hacemos la investigación, entonces revisamos en la base de datos, revisamos con la institución financiera por qué le pagaron el bono a una persona que no debían pagarle, porque tienen que verificar la cédula. Sí. Y cuando se identifica que efectivamente fue un error o una negligencia de las instituciones financieras, hay una garantía de que este dinero vuelve al MIES y vuelve a la persona. Esto como por un lado. Y por otro lado, nosotros hacemos la denuncia en la Fiscalía. Hemos presentado a septiembre de este año, hemos presentado más de 420 denuncias a nivel nacional de cobros indebidos del bono. Entonces, digamos que en este caso hay una investigación abierta, pero lastimosamente con las denuncias que hemos presentado como ministerio a nivel nacional hay más investigaciones abiertas. Las hemos impulsado porque todavía sigue habiendo pagos indebidos del bono, y nuevamente esta es la razón por la que impulsamos el tema del pago seguro, porque es mucho más trazable ver cómo está el cobro de un bono a través de una cuenta bancaria que a través del pago en ventanilla. Una recomendación a los familiares de los adultos mayores, cuando estos están muy enfermos y no pueden acercarse a ventanilla a cobrar, ¿cómo se procede? Y la segunda es cuando los familiares efectivamente saben que ya la persona falleció, ¿qué recomendación para ellos para que no suceda lo que ha sucedido? Bueno, primero y lo más importante, cuando una persona, y creo no solamente en el cobro de un bono o una pensión, sino en general, cuando tiene que hacer un trámite por otra persona, tiene un poder. Entonces, esto es un elemento básico y fundamental, que si es que van al banco y no tienen la cédula, o tienen la cédula, pero no tienen la autorización de la persona que va a cobrar, no les pueden pagar. Entonces, esto es un trámite entre las personas que tienen que recibir el bono o la pensión, porque esto va más allá del MIES. Así funciona legalmente, como en cualquier tipo de caso. Y por otro lado, cuando una persona ya ha fallecido,
hay un reporte, o sea, también, digamos, o sea, tenemos aquí en la provincia más de 49,000 personas que cobran en un bono o una pensión. Entonces siempre les incentivamos a que formalicen las situaciones, porque cuando se detecta que hay un cobro indebido del bono, que nos pasa mucho con el bono Joaquín Gallegos Lara, lastimosamente son personas con discapacidades altas, entonces son más propensas a un fallecimiento más próximo. Nosotros identificamos que ya han fallecido y les cobramos de vuelta, entonces se le notifica y se le dice, usted cobró el bono de una persona que falleció hace un mes. Esos son los casos que más identificamos. El caso es como Redes, que ya es una investigación incluso mayor, solo para referirme a este caso, las personas que estaban como fallecidas votaron en febrero, entonces es una cuestión mucho más profunda, pero nos damos cuenta cuando alguien ha cobrado el bono y les toca devolver. Entonces, para evitar ese trámite engorroso con el Estado de decirle, usted tiene que devolver un bono que cobró indebidamente porque el familiar lastimosamente falleció, tienen que informarnos, tienen que avisarnos. Tenemos grupos, específicamente en personas con discapacidad, grupos de cuidadores que están correctamente organizados, formalizados. Entonces, toda la información que recibimos es constante. Entonces, sabemos cuando ya hay lastimosamente un fallecimiento, que ya tenemos que suspender el bono. Incluso cuando hay un mal uso del bono, las mismas familias reportan que hay un mal uso del bono, se hace una suspensión, se da una consejería familiar, se les acompaña para una correcta inversión. Entonces, el trabajo que hacemos de seguimiento a quienes cobran bonos y pensiones para controlar que sea correctamente utilizado para los fines y cobrado es extenso. En este caso en particular, vamos igualmente a colaborar con las autoridades de la función judicial y obviamente si es que tendremos que presentar una denuncia adicional o una acusación particular, también lo haremos. Perfecto, muchísimas gracias. Es un tema realmente extenso, pero qué importante conocer desde la fuente mismo y desde la funcionaria cómo suceden estos procesos y qué alternativas también se están dando en relación al tema del cobro del bono, pero también conocer que también el MIES está ayudando a los grupos vulnerables. Será hasta una próxima oportunidad, amigos, con nuevos entrevistados.